Hola a todas, todos, todes. Bienvenidos a esta séptima edición del Diplomado en Estudios sobre África del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Para mí es un placer poder compartirles un poco del programa y los temas que vamos a revisar en esta sesión y hacer énfasis también en que es modalidad de titulación y que hemos procurado justamente poder tener una visión transversal de los estudios de género para poder analizar cada uno de los módulos que van ustedes a cursar. Las carreras que están incluidas ya son Relaciones Internacionales, específicamente en la FES Aragón, FES Zacatlán y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y por otro lado también la carrera de Traducción en la ENALT. Este diplomado es para las personas que quieran profundizar en el conocimiento del continente africano, en las dinámicas históricas, también en las dinámicas internacionales, territoriales, culturales, sociales, políticas, etcétera. Y entonces ahora les voy a dar un breve panorama de cuáles son los elementos, los temas que se van a ir viendo a lo largo del programa del diplomado. En principio, el primer módulo que se titula Formación Económica, Política y Social. En este módulo, justamente el planteamiento es analizar qué es lo que ocurría en las comunidades africanas antes del periodo colonial. Hacer énfasis en que el continente es el origen de la civilización, no solamente de la humanidad. Analizar algunos de los grandes reinos, organizaciones socioculturales, ¿no? Y cuestionar incluso la idea misma del reino, analizar la tradición oral y ver también cuál es el papel de las mujeres, de las masculinidades, de las feminidades antes del periodo colonial. Las espiritualidades también van a ser algunos de los elementos que se van a recuperar en este módulo. Para el módulo 2, que se titula Estado-Nación y Sistemas Políticos Contemporáneos, va a hacer particular énfasis en el periodo de conquista y colonización europea, pero también en las independencias, en la conformación de los estados postcoloniales, sobre todo en el contexto de la Guerra Fría, cómo se insertan los estados africanos en estos periodos, cuáles han sido las principales dinámicas, las principales estructuraciones, retos, desafíos que han tenido estos estados, pero también cómo se han configurado a partir de dinámicas muy particulares de clase, raza, género, etcétera. El siguiente apartado, el módulo 3, Diáspora y Movilidad Transnacional Africana, se analiza de manera muy general cuáles son las migraciones africanas en el continente americano, particularmente en el caso mexicano, pero también se analizan cuáles son las políticas migratorias de Estados Unidos, de la Unión Europea, en relación con los pueblos africanos, el impacto de estas migraciones y el vínculo que han tenido estas migraciones y estos procesos de desplazamiento que inician siendo forzados con el proceso de esclavitud y también con todas estas dinámicas de discriminación y racismo. ¿Cuál es la importancia de las comunidades africanas en el contexto mexicano a partir de las religiones, a partir justamente de sus diversas representaciones y el énfasis también de la revolución haitiana para entender esas reivindicaciones y la afrodescendencia en el caso de América Latina y el Caribe? El cuarto módulo, integraciones en el continente africano en el marco de la Unión Africana, dinámicas y desafíos. Lo que se analiza justamente es la evolución y el panorama de las dinámicas de cooperación, pero también de integración, haciendo énfasis en algunas organizaciones particulares, pero también en los principales países que se han encargado de dirigir o de proyectar a ciertas regiones del continente africano. Ahí se van a analizar también algunos tratados, como el Tratado de Libre Comercio Continental, y se va a hacer un diálogo justamente de las implicaciones de todas estas dinámicas de cooperación. En el módulo 5, Geopolítica Contemporánea, se analizan temas recientes. Después de todo el bagaje que hemos tenido en los módulos anteriores, se analizan las dinámicas contemporáneas del continente africano. Cómo entender, por ejemplo, la presencia y el rechazo a la vez de Francia en los países de África Occidental. Cómo entender esas dinámicas geopolíticas que están posicionando al continente en el centro de la disputa intercapitalista, pero también dinámicas que van más allá de únicamente los elementos formales de disputa, sino también las lógicas de salud, cultura, educación, etcétera.
Finalmente, en el módulo 6, Sociedad y Cultura, se analizan diversas formas culturales, el arte y la historia en el continente africano, cómo se van transformando esas ideas, se analizan los textos de algunos autores, como el caso de Wole Soyinka, el arte, el ecofeminismo, la danza, en fin, ¿no? Diversas representaciones o diversos objetos culturales que son importantes también para entender las dinámicas del continente africano. En cada uno de estos módulos van a encontrar también algunos talleres temáticos y otros talleres metodológicos que van a ir acompañando los estudios que se hagan y obviamente también para poder contribuir a que ustedes en el diplomado puedan generar algunos materiales y algunos análisis a partir de estos. Y bueno, nuevamente les invito a esta edición del diplomado. Ha habido incorporación o invitación de nuevos asistentes, ¿no? Voces africanas, sobre todo, que ahora nos van a compartir las experiencias desde este continente en particular y la estructuración y la actualización constante de los temas para poder analizar las dinámicas actuales del continente. Muchas gracias.